Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Así también saludo a los amigos que sintonizan nuestro canal en este día del Señor, día de alabanza y de honrar completamente a Él. Vamos a proseguir con el estudio que estamos llevando en este día, pero siempre les pido que me acompañen en oración. Padre Celestial, gracias te doy porque me permites nuevamente seguir expresando el mensaje tuyo, el mensaje que edifica. Gracias por ello, Señor. Ayuda a toda la hermandad que lo escucha y que a todos nos ayudes a tener la mejor actitud en cuanto al aprendizaje y sobre todo a ponerlo por práctica. Ayúdame, Señor, a que el Espíritu Santo me dirija en la exposición de tu divina palabra. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando sobre Génesis capítulo 17 y lo que comenzamos a ver el domingo recién pasado son las lecciones que nos da Génesis, o sea, la aplicación que tenemos hacia nuestras vidas espiritualmente hablando. Hemos estado hablando cómo ampliar nuestra fe, basado precisamente en el ejemplo de Abraham. Vamos a continuar siempre con este tema de cómo ampliar nuestra fe. Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10. En él tenemos un anticipo de la vida eterna ahora, porque noten lo que nos dice el Evangelio de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pasémonos al Evangelio de Juan siempre, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Luego trasladémonos a Hebreos capítulo 6, versos 4 y 5, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. A pesar pues de que el cumplimiento de la promesa es precisamente para el futuro. Nosotros los cristianos evidentemente que ya somos salvos. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, los versos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pero no gozaremos completamente de nuestra salvación, evidentemente hasta que Cristo regrese. Porque noten lo que nos dice Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros
nuestra salvación que cuando creímos. En ese momento, Él nos reunirá a sí mismo y nos trasladará a un reino mejor. El Evangelio de Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Luego, teológicamente, pues, la experiencia de una bendición divina puede llamarse el ya y el todavía. O sea, el ya y el todavía no. O sea, ¿por qué decimos ya? Porque ya somos salvos. ¿Por qué decimos todavía no? Porque la resurrección nuestra no se ha dado. Porque Cristo no ha venido. Entonces, al igual que Abraham, tenemos que andar delante de el Señor, tenemos que andar delante del Señor por fe y ser perfectos. En Génesis 17:1 era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sea que todas las promesas de Dios se cumplan o no durante nuestra vida física. Eso lo tenemos que comprender muy claramente. Bueno, Dios a nosotros nos apartó. Eso está comprendido bien claramente en este capítulo 17 de Génesis, en ese análisis que tenemos de los versos 9 al 14. Dios dio la circuncisión como señal del pacto. Era una señal distintiva realizada en el órgano de la procreación, porque el pacto apartaba a Abraham y a su descendencia para Dios. El prepucio, pues, de todos los varones de la familia del patriarca debía ser cortado independientemente de la edad del varón. Esto es bien claro. No había edad. Si bien es cierto, como lo dije en la clase última del domingo pasado, que por ley tenía que circuncidarse a todo niño a la edad de 8 días, pero ese era para el recién nacido. Pero todos los hombres que no habían sido circuncidados tuvieron que ser circuncidados independiente de la edad. Para los bebés varones el procedimiento, pues, había de hacerse en el 8º día de vida. Todos los siervos de la casa de Abraham habían de ser también circuncidados, sea que hubieran nacido libres o que hubieran nacido esclavos. Esta señal del pacto, pues, incluía a todos los que participaban de la fe y la devoción al Dios de Abraham, y que también eran partícipes de las bendiciones prometidas a su inmediata y más amplia familia. Además, pues, este rito llevaba un sentido de identificación. ¿Por qué digo que llevaba un sentido de identificación? Para el pueblo del Señor, sugiriendo la circuncisión del corazón. Y ahora quiero que entremos a esta declaración, a esta comparación que es muy importante. Dice en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pasemos a Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová
tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pasemos ahora a Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces es bien importante, pues, cómo es que aún estando en vigencia en los tiempos antiguos testamentarios, la circuncisión física era muy necesario que ellos básicamente circuncidaran su propio corazón. La devoción a Dios requería, pues, quitar la impureza, la inmoralidad y el paganismo. No se debía tolerar la desobediencia rebelde en este sentido. Los que no prestaran atención a la importancia de esta señal pactal habían de ser cortados del pueblo de Dios. Por eso noten lo que dice el verso 14 de este capítulo 17 de Génesis. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. El hecho de que otros grupos étnicos en el mundo antiguo practicaron la circuncisión antes de que Dios lo instituyera como una señal, no disminuía su importancia para la familia de Abraham en ningún momento, pues. Otras personas en el siglo I vieron un significado simbólico en el pan y el vino antes de que Jesús sugiriera que representaba su cuerpo y su sangre. Leamos lo que nos dice Mateo 26, versos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, el Señor vino a introducir el verdadero concepto por el cual se debía comer y beber, refiriéndose al pan sin levadura y al jugo de la uva. Del mismo modo, pues, algunos grupos religiosos practicaron lavados antes de que el bautismo fuera interpretado por los cristianos como una forma de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien claro. Entonces, así como es posible con el paso del tiempo que los cristianos, pues, permitieran que el bautismo y la cena del Señor perdiera su significado espiritual y se convirtieran en rituales sin sentido, también sucedió con la circuncisión. El apóstol Pablo enfatizó que la circuncisión exterior de la carne era insuficiente sin la circuncisión interior del corazón por el Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2, 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior,
y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En Colosenses, el apóstol Pablo mencionó juntos el bautismo y la circuncisión. Aunque los cristianos gentiles en Colosas eran incircuncisos de la carne, el apóstol afirmó que habían sido circuncidados. Noten lo que dice en Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo, noten, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Luego explicó que la circuncisión de Cristo se produce cuando somos físicamente, o sea, con las manos, sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí lo tenemos en el verso 12 de Colosenses 2. Finalmente, el apóstol Pablo les dijo a estos hermanos que a pesar de haber estado muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, se había realizado en ellos una circuncisión completamente espiritual, dándoles vida, dice, juntamente con Cristo, perdonando todos sus pecados. Ahí lo expresa en el verso 13 de Colosenses 2. Entonces vemos que Dios es el que había realizado la circuncisión espiritual en los colosenses, y Él realizaba esa misma operación en nosotros, o mejor dicho, realiza en nosotros esa misma operación hoy en día. Él perdona, o sea, corta pues, los pecados de nuestros corazones cuando le obedecemos con fe, siendo sepultados con Cristo en las aguas del bautismo. Usted puede ver lo que nos expresa Romanos capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 8, donde habla después de esa sepultura y de esa resurrección. Entonces, en el bautismo, el creyente arrepentido experimenta espiritual y simbólicamente lo que Jesús sufrió físicamente. Después de esta muerte al pecado, un nuevo cristiano se levanta para caminar en novedad de vida. Miren lo que dice Romanos 6, versos 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios nos lleva hacia adelante. Este concepto está bien claro desde los versos 15 al 22 de Génesis 17. Dios nombró un nuevo y aparentemente imposible medio para el cumplimiento del pacto. Entonces, la promesa a Abraham de un hijo y muchos descendientes ahora se redujo para incluir a Sara, su mujer,
como la madre del hijo prometido que él había expresado. Mediante la experimentación con Agar, la pareja ya había descubierto que una madre sustituta, óigase bien, una madre sustituta no sería suficiente, no se podía dar esta situación. Era tan importante para Sara ser la madre del hijo prometido como era tan importante para Abraham ser su padre. Como señal de que Dios le daría al patriarca un hijo por medio de su esposa antes estéril, el Señor cambió su nombre de Sarai a Sara. Independientemente pues de cualquier distinción entre los dos nombres, la idea de que una mujer de casi 90 años de edad pudiera tener un hijo le parecería ridícula a Abraham. Por eso es que cayó al suelo y se echó a reír en incredulidad y le sugirió a Dios lo que él creía sería un plan más razonable para tener un hijo que produciría naciones y reyes. Es decir, que a Ismael pues se le reconociera como su heredero elegido. Ahí está comprendido claramente cuando en esta interlocución entre Abraham y Dios en los versos 16 al 18. El hijo tenía 13 años ya, o sea, Ismael, y Abraham se preguntó por qué Dios no lo aceptaba como el hijo de la promesa. Sin duda, Abraham estaba siendo presuntuoso. Estaba demostrando nuevamente su necesidad de más fe. ¿Cómo podemos decir que todos nosotros es bien probable que necesitaríamos en tales circunstancias? Sin embargo, Dios no necesitaba sus consejos más de lo que necesita los nuestros. El Señor sabía lo que estaba haciendo y tenía todo bajo su control. Sin embargo, fue muy paciente para con la falta de fe de Abraham, así como lo es con la nuestra, hermanos, así como lo es con la nuestra. Podemos nosotros ver pues que fue una difícil lección de aprender para el Padre de Naciones, habiendo lidiado con promesas incumplidas durante tantos años, porque imagínense, Abraham tenía ya 99 años y la promesa se le había dado cuando estaba joven, habían pasado décadas. Entonces, a Abraham se le clasifica por eso como un héroe de la fe en la Biblia, porque aun cuando no podía ver la manera en que la promesa de Dios de un hijo por medio de Sara se cumpliera, aún tenía fe. Desde un punto de vista humano podemos decir lo que Dios había prometido quizás era imposible, viéndolo desde el punto de vista humano. Sin embargo, noten lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice que Abraham creyó en Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. El apóstol continuó diciendo, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, pese a que consideró su cuerpo que estaba ya como muerto, así como la esterilidad de la matriz de Sara. Romanos 4:18 y 19. Entonces, tener esperanza contra esperanza siempre ha sido un reto para el pueblo de Dios.
Más adelante, cuando los israelitas estaban en Egipto, conservaron un vago recuerdo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, se habían vuelto a la idolatría, adorando los dioses de Egipto. Noten lo que nos dice Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. En otras palabras podemos decir pues que eran como muertos caminando por este mundo sin esperanza de salvación espiritual o física. Finalmente, Dios intervino pues por medio de Moisés, enviando 10 plagas sobre los egipcios para que dejaran ir a su pueblo de la esclavitud a la libertad. Después de que Egipto había sufrido gravemente por las plagas que asolaron la tierra, el orgullo de Faraón fue finalmente quebrantado y decidió dejar ir a los israelitas. Cuando estaban saliendo de Egipto, el rey cambió de parecer y envió su ejército tras ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los hebreos se vieron cercados, con el mar delante de ellos y el ejército egipcio detrás. La liberación, otra vez digo, humanamente hablando, parecía imposible, puedo decir pues, desde un punto de vista humano. En esa ocasión, Dios intervino de manera milagrosa. Dio instrucciones a Moisés para dar la escalofriante orden que tuvo haber sonado como una sentencia de muerte a los israelitas, a saber, que marchen al mar, en otras palabras. Noten lo que dice Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Cuando Moisés levantó su vara y extendió su mano sobre el mar, las aguas se dividieron y una pared de agua estuvo a cada lado de ellos. Luego hubo una nube delante de ellos, sobre ellos y detrás de ellos, y esta nube se convirtió en una columna de fuego por la noche, separando el ejército egipcio que les perseguía. Entonces, era totalmente imposible desde un punto de vista humano. A medida que los israelitas entraban en ese valle de sombra de muerte, mire lo que dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces tenían que creer que Dios, mediante el liderazgo de Moisés, de alguna manera les llevaría de forma segura a través del mismo. Lo que parecía ser su tumba de agua, en realidad se convirtió en su camino a una nueva vida más allá de la otra orilla. El apóstol Pablo asoció esta experiencia con el bautismo en 1 Corintios 10:1 y 2, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Una liberación, podemos decir, imposible, fue hecha realidad por el poder de Dios.
El escritor de Hebreos dijo que fue por la fe que los israelitas pasaron el Mar Rojo. Dice también en Hebreos 11:29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Sin embargo, fue una fe obediente la que tuvo que hacer que sus pies caminaran durante la noche con el fin de experimentar la salvación de Dios al otro lado. Si yo soy muy poco para visitar estas tierras, no creo que lo logre ya a mi edad, pero sí un deseo personal sería visitar este Mar Rojo, las tierras de Egipto, y estar en el lugar donde el mar se abrió. Imaginarme todo eso es algo verdaderamente que solo con el poder de Dios se puede lograr. Solo así se puede lograr. Entonces tenemos pues que entender claramente, hermanos, que realmente se dan situaciones verdaderamente muy difíciles que solo se logran con el poder de Dios. Esta es una realidad que nosotros tenemos que comprender, tenemos que entender. Yo voy a parar acá, para después pasamos a ver la conclusión de este estudio que estamos teniendo en la aplicación que el Señor pues nos da a nosotros, en el sentido de que nosotros tenemos que reconocer que para Dios no hay nada imposible. Dios bendiga su bendita palabra.